Queridos amigos, bienvenidos. ¿Cómo están? Una vez más, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Bienvenidos, primer día del año 2020, el famosísimo 2020. Se nos llega el día de hoy, queridos amigos. Estamos en vivo como debe de ser. Aquí estamos más que trabajando, disfrutando. Un miércoles de Criminogénesis de la mano de quién más, del CEO y creador de la revista Criminogénesis, el doctor Alejandro Carlos Espinosa, que nos hace el honor de verdad. Vamos a empezar un año fabuloso y para celebración máxima está con nosotros el doctor David Cienfuegos Salgado, desde desempacadito desde Guerrero, queridos amigos, y vaya que tenemos un tema muy interesante que vamos a tratar el día de hoy. Como ya vieron por ahí en nuestra cintilla, queridos amigos, los retos de la criminología y el derecho penal frente a la 4T. Más que también de perspectivas y prospectivas de este 2020, vamos a hablar de lo que pasa en nuestro país, en el mundo incluso, porque vaya que estamos evolucionando y cambiando a un ritmo vertiginoso. El doctor David Cienfuegos Salgado, me van a permitir, siempre leo un poco de su semblanza, porque la trayectoria impresionante que tiene nuestro invitado el día de hoy, vaya que apabulla a más de uno. David Cienfuegos Salgado, igualteco, dicen, ¿verdad? De Iguala Guerrero, licenciado de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de Guerrero, Universidad Autónoma de Guerrero, maestro y doctor en Derecho con mención honorífica por la UNAM, nuestra gloriosa UNAM, diplomas de estudios avanzados en Derecho Administrativo por la Universidad Complutense de Madrid y en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha. Especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Máster de Justicia Constitucional y Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Universidad del Castilla de la Mancha. Desde 1995 es profesor de asignatura en la licenciatura y en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde es profesor por oposición de las asignaturas Argumentación Jurídica y Derecho Procesal Constitucional. Se ha desempeñado como técnico académico e investigador por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor investigador en el Departamento de Estudios Institucionales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, y en el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Ha impartido clases de posgrados en las universidades veracruzana, michoacana, de San Nicolás de Hidalgo, Autónoma de Sinaloa, Autónoma de Guerrero, Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y Regional del Sureste en Oaxaca, en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa y en la Escuela Libre de Derecho de Puebla y en el Centro de Estudios de Actualización de Derecho, allá en mi estado, en Querétaro. Entre otras obras destacan El Derecho de Petición en México, Matemáticas aplicadas al Derecho, Guerrero, Historia de las Instituciones Jurídicas, desde el Senado de la República en 2010, el régimen jurídico electoral del presidente de los Estados Unidos mexicanos, una historia de constitucionalismo mexicano, una historia de los derechos humanos, ha coordinado y compilado numerosas obras colectivas, fue director fundador de la revista Lecturas Guerrerenses de la Fundación Académica Guerrerense y director ejecutivo de responsabilidad de Res Pública, revista de la Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo, subdirector editorial de la revista Lex, difusión y análisis de la cual desde 2013 es director editorial. Pertenece a diversos consejos consultivos y editoriales, miembro fundador de la Redipal, Red de Investigadores Parlamentarios en Línea, miembro, queridos amigos, también del Consejo Consultivo del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri del Congreso del Estado de Guerrero. Ya le corté, dice, podemos seguir hablando muchísimo más. Es una pequeña, que los que quieran verla completa por ahí en sus redes sociales, que vaya que también tenemos la fortuna que comparte redes sociales. En Twitter lo podemos encontrar como David Cienfuegos. No, Cienfuegos de en Twitter. Cienfuegos de en Twitter. Pero está otra. Para agradecer todos los regalos que me hace en materia bibliográfica, mi querido Alejandro Carlos, tenemos también David 100 con número 100, Fuegos. Así en es. Twitter. Y en Facebook como David Cienfuegos Salgado. Sí. Gracias.
Pues antes de comenzar, queridos amigos, y fiel a la costumbre que se nos viene haciendo en estos miércoles de Criminogénesis, nos van a permitir, ahora le voy a pedir al doctor Alejandro Carlos Espinosa que nos haga el favor, para no cruzarme, de y ponerle el pin de Criminogénesis. Les digo yo que es del clan de Criminogénesis, claro, así que... Clan, somos un clan. Es la horda. Es la horda. Pues así es, de Criminogénesis, y de verdad un honor y un placer que esté hoy con nosotros. De verdad, creo que nos espera un programa muy interesante el día de hoy, y agradecemos infinitamente su presencia. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Yo creo que todos los programas donde participa mi querido Alejandro deben ser programas interesantísimos. Yo estoy muy agradecido por la forma en que inicio este año con mi querido Alex aquí con ustedes y discutiendo temas que estoy seguro son de relevancia, de importancia para todo el público que lo sigue, pero también para todos los mexicanos. Doctor Alejandro Carlos, de verdad es un placer y un honor que arrancar este año. Les decía hace 8 días que también nos hizo el favor de cerrarlo prácticamente. ¿Qué nos espera? Y un título bastante interesante, sobre todo tratándose de Criminogénesis, que está enfocada precisamente a estos 2 temas en particular. Bueno, pues sí, aquí hay 2 cosas que yo quisiera decir. Por favor. Primeramente, agradecer a mi dilecto y querido amigo David Cienfuegos Salgado, con quien me une una amistad ya de muchos años, y bueno, y quizá el hilo conductor que ha fortalecido nuestra relación ha sido las letras. Como le dije, es un amigo de letras y libros en una reciente publicación, y bueno, la verdad es que sí es un gusto tener a David por acá, con quien hemos hecho muchos proyectos, y por supuesto el tema que tú estás señalando me parece fundamental, porque toca a Criminogénesis hacer una revisión, una perspectiva, un análisis, una reflexión quizá, ¿no?, respecto de los retos para 2020 en materia de ciencias penales. Es una trayectoria impresionante que me la cortó a la mitad, queridos amigos, la semblanza, porque muy humilde, y le agradecemos esa humildad y esa generosidad que tiene, esa trayectoria impresionante que tiene dentro de la academia, pero también dentro de la función pública, doctor querido. ¿Cómo vemos qué acabamos de dejar en 2019 y cómo nos pinta este 2020? Bueno, yo creo que ha sido un año sumamente interesante en términos académicos, pero también en los términos que menciona Alex del análisis de las políticas públicas en materia, no solo de seguridad, sino en muchas materias, que nos dejan muchas enseñanzas, pero especialmente muchas preguntas, muchos cuestionamientos, porque estábamos acostumbrados quizá a una inercia en el ámbito de la vida pública nacional, que de repente se ve, como lo menciona el eslogan, se ve la transformación, el cambio, y por supuesto esto trae aparejado pues un replanteamiento desde la academia y desde el servicio público de todo lo que atañe a los mexicanos. Entonces me parece que es sumamente importante empezar a hacer este tipo de análisis acerca de qué es lo que ha pasado en el último periodo, digamos, que podemos analizar, que es el año 2019, en algún rubro específico. Todo tiene de alguna manera un cambio, presenta cambios, y ahí me interesa destacar esto porque desde el constitucionalismo, desde la administración pública, desde el servicio público, podemos ver que estos cambios están generando pues también una especie de discusión que no se está aterrizando a estudios que realmente nos proporcionen datos, que nos proporcionen un diagnóstico de lo que va a iniciar en 2020. Entonces a mí me parece que es un buen momento para volver la vista al 2019 y saber qué nos dejó. Estudios serios, entonces esa parte que les toca a los académicos, de repente, ¿qué podemos esperar? Que en este 2020 nos hagan una retrospectiva, ¿qué fue lo que pasó en el 2019? Porque esa transición creo que nos agarró a muchos desprevenidos, o muchos todavía sienten por ahí, tenemos la fortuna de seguir muchos académicos que nos siguen en redes sociales, y a veces vemos la discrepancia entre una opinión y otra respecto a lo que se pudo o no se pudo haber logrado en el 2019. Yo siempre parto, y esto creo que es compartido por los académicos, siempre parto que es difícil hacer análisis de un año para otro. Las estructuras de gobierno no se pueden consolidar de un año para otro. Los proyectos constitucionales en ocasiones tardan mucho tiempo. Un ejemplo que creo es básico es el juicio de amparo en nuestro país. El juicio de amparo se crea en 1847 y no se va a consolidar sino 20 años después.
Es una institución que hoy de alguna manera es característica, es de alguna manera la obra jurídica del siglo XIX en muchos sentidos, pero no se consolida de inmediato. Y yo lo contrapongo con lo que estamos viendo en algunas áreas donde nos genera dudas, por supuesto, a los constitucionalistas o los administrativistas. Pongamos un caso, la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional y que le cambia, transforma el perfil que tenía la institución Guardia Nacional desde el siglo XIX. Nos lo cambia totalmente. No estamos preparados para ello, porque en el siglo XX tampoco nos dimos a la tarea de ver qué había pasado con la Guardia Nacional, que es una institución netamente local y que ahora se convierte en una institución con un sesgo militar muy fuerte y que adicionalmente ya no está en el ámbito de las autoridades locales, sino que se incorpora directamente a la estructura del Ejecutivo Federal. Con lo cual, ese cambio, así de pequeñito, trae aparejados numerosas modificaciones, no solamente a la legislación, sino especialmente a la forma en que se van a diseñar políticas públicas. ¿Cómo podemos creer que una transformación de esta envergadura puede tener o puede estudiarse de un año para otro? Es más, de meses a la fecha. Es dificilísimo. Y no en balde, alguna razón tenía uno de los funcionarios federales al señalar que realmente el análisis de la Guardia Nacional se va a dar un lustro después, es decir, cuando esté terminando el sexenio. Sin embargo, eso no debe ser obstáculo para que desde la academia se analice precisamente, por un lado, los procesos legislativos, por el otro lado, los procesos administrativos, y en el ámbito del diseño de políticas públicas también se hagan cortes específicos, cortes anuales, cortes semestrales, para ver cómo está funcionando, cómo está llevando a la práctica una institución que, insisto, genera dudas por la transformación que implica. ¿Y cómo va a repercutir en el ámbito penal? Ustedes especialistas en este derecho, en derecho también, ¿cómo lo ven? ¿En qué momento o cómo va a influir? Nos hablaba de esa transición, pero hemos visto que en la transición incluso le siguen llamando a algunos el nuevo sistema de justicia. Fueron 8 años y aún a la fecha muchos sienten que no termina de implementarse como debiera ser. Entonces, este brinco que se da tan abruptamente, ¿cómo se va a tomar y se va a evitar lo que se maneja mucho en las redes o en los medios, este sistema que se convirtió en puertas giratorias nuevamente? Creo que tiene que ver, primero que nada, con dos cuestiones. O sea, primero, la percepción ciudadana. La percepción ciudadana no es la percepción de los académicos y tampoco es la percepción de los administradores. Quien está en la administración pública no ve lo que ve el ciudadano, no siente lo que siente el ciudadano, y el académico tiene que, de alguna manera, orientarse por la búsqueda de información, datos duros que realmente le permitan hacer un análisis. El ciudadano no. El ciudadano no está constreñido, ni como está el administrador, por el marco jurídico, por el marco normativo, ni por lo que está constreñido el académico, que es la búsqueda de datos fiables, veraces, oportunos para la investigación que está haciendo. El ciudadano es la percepción de todos los días, es lo que vive en el día a día, y por tanto, estas tres percepciones en ocasiones no coinciden. Y esto es muy importante, no coinciden también por el hecho de que no manejamos el mismo lenguaje y no manejamos los mismos parámetros de medición. En nuestro país, desafortunadamente, los últimos años, los últimos lustros y décadas, nos han dejado claro que una cultura de la Constitución, una cultura de la legalidad, todavía presenta muchos déficits. ¿Y eso qué implica? Que el ciudadano, aun y cuando vea lo que está haciendo el gobierno, no lo va a entender porque no conoce cuál es la estructura que está diseñada por el legislador o por el poder revisor de la Constitución en ese texto constitucional. Y difícilmente entonces puede plantearse la misma posición crítica en ocasiones que tiene el académico, o la posición crítica que desde dentro de la administración pública, porque la hay que decirlo, se tiene. Entonces me parece que eso va a ser sumamente importante. ¿Con qué estamos trabajando? ¿Con qué trabaja el académico? ¿Con qué trabaja el administrador? ¿Y qué es lo que percibe la ciudadanía? Y este me parece que es un asunto no menor, porque la brecha entre cada una de estas visiones o percepciones es lo que también está generando visiones, vamos a llamarle, dispares acerca de lo que se puede obtener con este tipo de instrumentos, que es el sistema de justicia penal que se encuentra en vigor en nuestro país, y que con la entrada de este nuevo modelo de la Guardia Nacional, pues evidentemente tiene que volver a replantearse, porque si hay algo característico de este sistema de justicia penal, y Criminogénesis lo ha puesto sobre la mesa en los últimos fácil 8 años, es la formación de recursos humanos, la formación de los recursos humanos que están directamente involucrados. ¿Y quiénes son
digamos, el primer frente que se encuentra en este sistema de justicia penal? Precisamente los que están en la proximidad con los ciudadanos, los policías. Y es donde más recursos necesitamos para que se haga una capacitación adecuada que no permita esta percepción ciudadana de que es un sistema de puertas giratorias donde entra y sale inmediatamente. Bueno, pues es que eso de alguna manera se ha detectado, se ha visto, porque frente a una concepción sumamente técnica del sistema penal, encontramos que no tenemos una formación altamente técnica en quienes son los primeros, ¿sí? El primer contacto con, en este caso, pues la comisión de un delito. Entonces me parece que son temas que se tienen que hacer, que plantear con esquemas muy claros para que tanto los administradores públicos puedan en un tiempo corto hacer una evaluación adecuada de ese diseño, de esa implementación de la política pública, como los académicos también estemos atentos a que no es solamente el marco normativo, no solo son los datos duros, sino son los elementos que en ocasiones no se pueden advertir de primera mano para poder también hacer un análisis de ese sistema de justicia penal. Y con el ciudadano, imagínense cuánta información se necesita para que entienda que en ocasiones no es una cuestión que atañe solo a los jueces, que dejan en libertad, como muchos creen, o que tiene que ver con policías que no están totalmente formados en el nuevo, como decía, se enfatiza mucho, en el nuevo sistema de justicia penal, sino que es un trabajo compartido, de una corresponsabilidad para que las instituciones funcionen. Y ahí en esa parte me parece que es donde mejor se puede advertir la necesidad de que desde instituciones como el INADEG, como Criminogénesis, estemos pendientes de lo que está pasando en la vida pública para hacer aportaciones que sirvan a la discusión pública, a la discusión también de los ciudadanos. Este programa, por ejemplo, con personajes mucho más conocedores que su servidor, seguramente serviría de mucho apoyo para construir una cultura no solamente de la legalidad, una cultura de la Constitución, sino una cultura cívica, porque al final del día lo que importa es construir un ciudadano que entienda cómo funcionan sus instituciones y por tanto pueda hacerle críticas fundadas, certeras, y por el otro lado el administrador sepa que si lo están criticando es como dicen en el pueblo, ¿verdad? Porque se tienen los pelos de la burra en la mano. Y eso es lo que el ciudadano quiere, la información que entienda y que le permita de alguna manera comprender todo este sistema de instituciones. ¿Cuántas instituciones tiene México? Miles. Dependencias, institutos, y a eso súmenle todo el conjunto de leyes que tenemos en el ámbito federal, en el ámbito local, en el ámbito municipal. Pues yo lo diría así, pobre ciudadano que difícilmente va a tener el tiempo, que a veces no tenemos ni siquiera los académicos, menos los administradores, para dedicarnos a conocer a fondo la institución. Me parece que esa es la principal problemática a la hora de abordar lo que está ocurriendo con estas instituciones, o vamos a llamarle estas organizaciones que se han establecido en el nuevo marco normativo de esta 4T, como la hemos dado en llamar. Aquí nos habla de 3 opiniones diferentes, hablando del total de los mexicanos. ¿En quién recae la responsabilidad entonces de tratar de unificar esas opiniones lo mejor posible buscando el bien común? Porque a final de cuentas el divide y vencerás parece que ha sido la premisa también en mucho tiempo, o el paternalismo donde no te preocupes, no necesitas aprender, yo manejo todo lo que se necesita y tú dedícate a subsistir. ¿Cómo lo podemos cambiar? Creo que todos, yo hablaba de una corresponsabilidad, todos tenemos una obligación para que la discusión pública sea fructífera. El gobierno, o quien esté al frente de la administración pública, porque en realidad creo que esto tiene más de administración que de gobierno en ocasiones, quien está al frente de la administración pública debe poner a disposición, tanto de académicos como de ciudadanía, toda la información. Tenemos la estructura para ello, hay todo un sistema que permite que haya una transparencia, un acceso a la información pública. Esa es su principal obligación. Pero por el otro lado, tiene también una obligación que no debemos olvidar y que es quizá la más importante del servicio público. Realizar sus labores con eficiencia y eficacia. Eso pues, es una verdad de perogrullo, dirían. Pues el servidor público tiene que ser eficiente y eficaz. No lo hemos logrado. O sea, los mexicanos, cuando hacemos el análisis, una visión de retrospectiva, decimos, no hemos logrado esa eficiencia, no hemos logrado esa eficacia. Lo hemos en muchas maneras reflejado en la obra pública, pero no es solo la obra pública, es el día a día de las instituciones. Entonces necesitamos todavía
preguntarnos cómo logramos mayor eficiencia y eficacia en la administración pública. Por el otro lado, los académicos debemos también realizar estudios que se puedan difundir de manera, vamos a llamar, pertinente, para que la ciudadanía tenga información oportuna, para que puedan discutir de esos temas. Y lo tenemos que hacer con un lenguaje, dicen por ahí, un lenguaje ciudadano, un lenguaje amable, que permite, decimos ¿sí?, nosotros, entenderse y de manera concisa. Claro. Y yo le veo ahí una gran ventaja, por ejemplo, a la revista Criminogénesis. Sus artículos son pequeños, concisos, directos. Hay una opinión que está fundada y este es lo que queremos aportar al ciudadano, al que está estudiando el tema de la seguridad pública, de la criminología o alguna de las ciencias penales. Pero encontramos otros que son libros de 500 páginas que alejan a cualquier ciudadano del entendimiento de una institución. No digo que no sean buenos, no. Solo digo que para el ciudadano necesitamos instrumentos que sean más eficaces para lograr ese conocimiento. Y aquí programas como este, con muy buenos colaboradores, ¿no?, que eligieron a uno que sabe muy poco, sí, pudieran hacer esa diferencia. Si lográramos expandirlo, si lográramos que efectivamente la ciudadanía empezara a involucrarse a través de este tipo de foros y de discusiones en la cosa pública. Pero por el otro lado, los académicos también tienen que entender, o tenemos que entender, que el sesgo ideológico del que no podemos de ninguna manera así evitar o soslayar, no debe ser tan marcado. Y lo que hemos visto es que últimamente o estamos a favor de la 4T o estamos en contra de la 4T. Al ciudadano, a la sociedad, al modelo democrático, no le sirve este tipo de discusiones, de estar a favor o en contra. No, tenemos que poner sobre la mesa información oportuna, pertinente y veraz. Es la regla que nos exige el sistema de transparencia. Eso es lo que necesitamos. Pero también necesitamos que los ciudadanos no le dejen ni a los académicos ni a la administración pública ese tipo de información. Hacen falta observatorios ciudadanos. Hace falta que la ciudadanía, los que estén interesados, digan qué vamos a hacer sin necesidad de tener solamente la información de los académicos o solo la del gobierno. Hay que generar también información desde la ciudadanía. Y este es un déficit que tenemos también desde hace muchos años, que se construyan cada vez más y más observatorios que nos permitan tener no la vigilancia, sino tener la observación de los fenómenos que desde la administración pública están incidiendo en la vida diaria de los mexicanos. Y vaya que tenemos suficientes problemas como para que cada uno de nosotros nos preocupáramos por esos observatorios ciudadanos, que con el apoyo o no de académicos o de autoridades, al final del día son una muestra de que el modelo democrático está respetando sus principales, ¿sí?, características o los principios fundamentales, porque una democracia donde el ciudadano no puede allegarse de información con esas características que mencionamos de veraz, oportuna, pertinente, no es un sistema democrático que pueda lograr que su ciudadanía se involucre en la cosa pública. Y ese es el gran reto que tenemos para cualquier tema, no solamente para el de la seguridad, como estamos hablando aquí, sino de todos los temas. Y ese reto pues tenemos que afrontarlo. Y me parece que el 2020, como usted dice aquí, es un buen momento para hacerlo. Sobre todo porque creo que ya vimos, como dicen en Guerrero, ya vimos de qué lado más la iguana y podemos empezar a estudiar lo que se ha dado en este primer año, bueno, ya un poco más, ¿verdad?, del gobierno de la 4T, y también estamos viendo exactamente cuáles son las necesidades que tiene la población. Al final del día, siempre podemos decir, esto no está bien, esto no está mal, pero como decían en el pueblo, para los académicos y para los administradores públicos, nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. Doctor Alejandro. No, pues bueno, creo que David ha abordado demasiados temas, me parecen muy interesantes. Por supuesto, soy un convencido que las políticas públicas en materia de criminalidad son política pública de gobierno. Y en este contexto, la política de gobierno sin duda ha cambiado, las instituciones se están transformando, ni más ni menos. Ayer fue el último día de la Policía Federal, por ejemplo. Ya lo decía David, digamos que la responsabilidad enorme que cae sobre la espalda de la Guardia Nacional, particularmente por una tarea fundamental que es asignada por el artículo 21 de la Constitución, que es la de la investigación y la persecución de los delitos federales. Y bueno, en este contexto también veo una transformación importante en otras instituciones. Vemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por ejemplo, con cierta incertidumbre, ¿no?
respecto de la propia estructura, no hay una claridad, por ejemplo, si permanecen las visitadurías o si solo son direcciones generales. Veo también pues cambios que están en la puerta y que no se han generado, ¿no? Como por ejemplo normativos en materia penal. Tenemos ya muchos años, por lo menos 3, en donde se está construyendo el Código Penal Federal Nacional, ¿no? Y no lo tenemos todavía listo. Veo que la transformación de las instituciones debe fortalecerse necesariamente. El nuevo modelo más plano, orgánico institucional, pues está siendo un poco más complejo, cumplir con todas las obligaciones y las atribuciones, porque aquí el tema yo pensaría respecto a las instituciones es que deben cumplir con atribuciones legales. No solo es el achatar las estructuras, ¿no?, sino que esas estructuras compactas tendrán la misma responsabilidad, y esto significa un reto mayor, y es ahí donde el servidor público se tiene que reinventar, se tiene que ajustar, se tiene que comprometer, ¿no?, a dar mayores resultados, quizá con menos personal, quizá con menos estructura, quizá con menos capacidades y quizá también con menos recursos. Entonces, sí estamos viviendo un nuevo momento, un momento importante, interesante, y el tema que nos ocupa hoy, que decías tú en un principio, me parece como muy interesante, la enciclopedia de las ciencias penales. ¿Qué retos tenemos en el penal? Amplísimos, ¿no? Se habla de populismo punitivo, pero también se habla de falta de análisis y estudios sobre los tipos penales, si existe o no existe una adecuada técnica legislativa, si debiera o no unificarse el código. En materia procesal penal, por ejemplo, ya lo decía David, lo decía muy bien, ¿no? La crisis que está viviendo el sistema de justicia penal adversarial, muy aplaudido por muchos, muy criticado por otros, respecto de esta parte de falta de control social, a la luz de esta famosa puerta giratoria, donde la gente también tiene que cambiar su mentalidad. Hemos visualizado y hemos comprendido a la justicia en muchos casos mal, desde mi punto de vista, cuando la queremos equiparar justicia igual a cárcel. Y la verdad de las cosas es que hay muchas otras formas de construir, de resolver, de estructurar la problemática social. Creo que también el tema penitenciario, ¿no?, la ejecución de las penas, aunque ha presentado avances significativos, pues también tiene un gran reto. Lo resumiría en una frase: la humanización de las ciencias penales, particularmente en internamiento, ¿no? Veo que la política criminal debe evolucionar a política criminológica, pasando de la represión a la prevención, ¿no?, esta última, la criminológica como prevención, pero ya no esta prevención del delito que tradicionalmente hemos entendido desde hace muchos años, de la prevención general y la prevención especial, esta prevención general basada en la amenaza punitiva y la especial en el internamiento, en la cárcel, ¿no?, sino quizá en una integral, en donde apostemos a elevar los niveles de bienestar. Quizá un elemento muy importante para elevar este nivel de bienestar tenga que ver con la educación, por una parte, y con la civilidad, por la otra. Entre más civilizados y más educados seamos, tendremos menores índices de criminalidad. O sea, si seguimos tratando de apostar todo nuestro esfuerzo al endurecimiento penal para frenar, por ejemplo, la inseguridad y los delitos, pues nos estamos equivocando. Necesitamos, como lo decía David... Estamos regresando al antiguo sistema, prácticamente. No, y necesitamos construir su ciudadanía, o sea, personas que estén convencidas del modelo, pero que además conozcan, por lo menos en lo básico, en lo fundamental, sus leyes, sus obligaciones, y que entiendan que hacerlo les va a aparejar mucho mayores beneficios que problemas o perjuicios, ¿no? Entonces, cumplir con la ley, esta cultura de la legalidad, ¿no?, es fundamental para hacer una transformación. La 4T pues, deberá apostar a esa parte, ¿no? Las personas deben apostar quizá a cumplir con la norma. ¿Y cuáles son las normas que más se cumplen? Desde mi perspectiva, desde la perspectiva de Alejandro Carlos, las legítimas.
¿Y cuáles son las legítimas? Las que benefician a todos. ¿Cuándo la gente trata de exceptuarse de la norma? Cuando siente que es parcial o que beneficia solo a un grupo, ¿no? Entonces necesitamos normas equilibradas que nos beneficien a todos, porque al final del camino es un gobierno para todos. Todos somos mexicanos y todos tenemos los mismos derechos. Creo que también hay un tema muy importante con la criminalística, y nadie puede dar cuenta de este tema porque creo que sea de los institutos que más criminalísticas de excelencia egresan de acá. Así ¿no? es. Entonces, creo que fortalecer esta parte donde, lo voy a decir con toda la claridad, lo dije hace muchos años en un foro y me regañaron. Aquí no regañamos ni hay censura, doctor. No, bueno, quiero decir que lo hice desde la Procuraduría General de la República y quizá en ese momento pues no fue cómodo decir que los olvidados eran los peritos, ¿no? Así es. Y los peritos hacían un trabajo fundamental. Por supuesto. Yo recuerdo, y solo para dar un contexto de por qué lo dije, ¿no? Las estructuras estaban de la siguiente manera. A nivel de las procuradurías del país, ¿no? El director de servicios periciales era un director de área. ¿Qué podía decir, qué podía opinar, qué podía establecer, qué podía proponer un director de área frente a un subprocurador, por ejemplo, coordinador, ¿no? Pues no era nadie, ¿me explico? Así es. Entonces había una subordinación, etcétera, y todo esto pues se tendrá que también estar transformando. Creo que se ha avanzado muchísimo en la especialización. Yo veo todos los días, todas las semanas, foros, congresos, simposios, mesas redondas, sobre temas cada vez más excéntricos, pensarían algunos, más especializados, dirían otros, ¿no? Así es. Quienes están metidos en el tema. Y creo que en este contexto, si nosotros tenemos una visión de conjunto sobre la enciclopedia de las ciencias penales, podemos pensar que sí, 2020 puede dar muchas oportunidades a lograr aspectos que, desde mi particular punto de vista, desde las revistas periódicas, como es el caso de Criminogénesis, se puede lograr, ¿no? De hecho, lo debo comentar, hace muchos años, no tantos, algunos años, ¿no? Algunos. Quien tenía la responsabilidad del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Álvaro Vizcaíno en ese momento, hizo un artículo, ¿no? Sobre la incidencia delictiva ocurrida entre viernes y sábado, jueves, entre hombres y jóvenes de entre los 17 y los 23, 24 años de edad, en fin de semana por consumir en estado de ebriedad. Así es. Entra el programa de alcoholemia, conduce sin alcohol. Yo creo que a lo mejor fue coincidencia, pero a lo mejor no lo fue. ¿Sí me explicó? O sea, cómo desde la propia academia, etcétera, se pueden hacer análisis con datos duros, probados, ¿no? Que pueden llevarnos a política pública muy interesante. Pues la geografía, claro que influye dentro de los delitos y las estadísticas que se manejan. Digo, ustedes como académicos y estudiosos, investigadores, por ahí nos han regalado material altamente confiable donde se puede abrevar y conocer este tema. Nos hablaba de los peritos. Pues, ¿dónde estaría el sistema judicial si no estuviera la parte, los peritos profesionales detrás? Nos regresaríamos un poco a las ordalias, a aquellos juicios de Dios, pues no es imposible, también es un soporte bastante importante, ¿no? No, pero sin embargo yo creo que hay todavía algunos retos importantes para con los peritos y, perdón la equiparación, pero yo diría que son los mismos retos que tiene el juez natural. Necesitamos peritos independientes, imparciales, autónomos, profesionales e inamovibles con motivo de sus determinaciones. O sea, el perito debe ser respetado en su autonomía técnica y si fuese posible, que no es el caso hoy, sacarlo del esquema de las fiscalías. O sea, porque hoy el perito tiene un jefe y ese jefe pues es el fiscal o es el procurador, ¿no? Y se debe un poco, no quisiera decir que en todos los casos, ¿no?, a los intereses o a las lógicas de investigación que se estén marcando o las pautas que se estén estableciendo. Entonces, sí sería muy importante, sobre todo para llegar a un derecho humano fundamental que es el derecho a la verdad. ¿Por qué? Porque pues, lo que se diga por parte del perito puede ser, no, porque el perito no sustituye al juez, eso también hay que dejarlo bien claro, ¿no? Claro. Pero puede acercar, puede aproximar datos duros, científicos, mucho más confiables, ¿no?,
en la medida que sea independiente y respetado en sus determinaciones. Eso es una opinión. La profesionalización, y en este caso nos deja una perspectiva muy, muy interesante en este tema en especial para este 2020, hablando de profesionalización y hablando del sistema de justicia penal. Doctor. Y no es menor, o sea, al final del día debe recordarse que uno de los grandes problemas que tiene no solo el derecho penal, sino me parece que el ámbito jurisdiccional en su conjunto, es que la mayoría de los asuntos no alcanzan vamos a llamarle, una solución satisfactoria debido precisamente al tema de la prueba. El tema de la prueba me parece que es un talón de Aquiles que tenemos todavía en las escuelas, en las universidades de derecho, porque no hemos logrado que nuestros abogados sean especialistas en una teoría de la prueba que al final del día es sumamente importante para llevar a buen fin cualquier litigio, cualquier confrontación que se da en los tribunales. Y aquí lo que dice Alex, pues hay que verlo simplemente en hechos como los que se han constatado en muchas entidades federativas, donde en las fiscalías no se tienen incluso ni los reactivos ni los elementos mínimos para que los peritos puedan desarrollar esa labor, que es literalmente el fundamento de las acusaciones, el fundamento de la presunción de inocencia también, claro. Es decir, porque al final del día al perito no lo vemos como parte de la acusación, sino como bien lo ha dicho Ale, el sujeto que lleva información para que se tome una decisión respecto de la acusación que tiene un ciudadano, porque son ciudadanos los que están ahí, independientemente de que se le haya imputado la comisión de un delito, es un ciudadano. Y esto nos pone siempre en una especie de discusión inacabada, porque frente al imputado está la víctima. Frente al imputado están los familiares de la víctima, las personas que junto con la sociedad se consideran, ¿sí?, afectadas por la actividad de esta persona que tiene una imputación, que no ha sido condenado, que no ha sido literalmente juzgado. Entonces, por eso me parece que lo que menciona Alex es también un elemento clave en el sistema de justicia penal en este momento, pero también en otros ámbitos de la jurisdicción mexicana. Y los mismos juristas, porque muchas veces pareciera que dices, ataca al perito, tírale sus pruebas para ganar un juicio, hasta donde también la deontología del profesional debe de entrar la ética ahí. No, por supuesto, la deontología va a sumar para todos los actores como una base fundamental, y en la medida que progresemos en ese tenor, pues vamos a tener mejores resultados y sobre todo más aproximados otra vez a la legalidad. Sin embargo, yo diría algo en abono a lo que estaba señalando mi querido David, ¿no? El tema de la profesionalización sí es una realidad, y es una realidad incluso que parte de la propia lógica del objeto del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando ese objeto pareciera contradictorio, pero no lo es. ¿Cuáles son esos objetivos, no? Que el delito no quede impune, que se presuma la inocencia, que se repare el daño y que la persona que cometió el delito sea castigado, en su caso, por la responsabilidad del delito que cometió. Entonces, en este contexto, si tú te fijas, son contradictorios. O sea, ¿qué va a pedir la persona víctima? Pues que se inicie un proceso, que se castigue, que se le repare el daño, ¿no? O sea, ¿y qué va a decir el cuate al que le hacen el señalamiento de la imputación? Pues que él no fue. Entonces, tanto el policía, como el fiscal, como el juez, tienen que hacer que se respeten esos 4 elementos. Y no es simple. Es un tema complicado que solamente se puede lograr quizá a la luz de la especialización. Pero no de la especialización de cursitos de 2 o 3 semanas, ¿no? Sino una especialización mucho más compleja de la que nos debemos ocupar en las próximas décadas, ¿no? Porque finalmente algo que ha pasado con las policías en México, ¿no?, es que no se ha dado una continua profesionalización. Y precisamente los cambios de modelos es los que nos han llevado a que no se logre esta optimización. La continuidad. Sí, un ejemplo, necesitamos. 1999 tuvimos Policía Federal Preventiva. 2009 Policía Federal. 2019 tenemos a la Guardia Nacional. Esfuerzos importantes, significativos, etcétera, pero el tema de la continuidad es fundamental. Pero aislados, a final de cuentas. Sí, no, bueno, sin embargo, las instituciones están construidas. Ajá. ¿Sí me explicó? O sea, los logros afortunadamente se han alcanzado de alguna manera. El problema de la inseguridad, de la violencia, etcétera, pues es otro tenor que no solamente atiende al tema de las instituciones de seguridad. O sea, no todo el problema de la inseguridad tiene que ver de forma directa, ¿no?,
con las fortalezas de las instituciones de seguridad pública. O sea, hay otras génesis, otras razones, otras cosas que motivan estos problemas, pero bueno, por supuesto que sí será importante pensar en que sea sólido el desarrollo, por ejemplo, ahora de la Guardia Nacional, y que se mantenga transeccionalmente, porque si no se logra esta transeccionalidad, pues vamos a regresar precisamente a la lógica de volver a empezar. La lucha de egos desde la administración pública es como un mal sexenal, ¿no? Queremos quitar y decir, no, yo llegué a limpiar y a poner todo bien y todo bueno, pero eso ha sido desde que tengo uso de razón. Bueno, en algunos casos. Yo quiero recordar que, por ejemplo, la Fiscalía General tiene de antecedente una Procuraduría que duró más de 100 años. La PGR duró desde 1902 hasta 1900, literalmente 18. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que en ocasiones no tiene que ver con el diseño necesariamente. Como bien lo decía Alex, al final lo que importa es quiénes están atrás de las instituciones. La permanencia junto con la profesionalización son básicas. No importa que llegues y le cambies de nombre, siempre y cuando el personal que garantiza el funcionamiento adecuado de esa institución o dependencia se quede. Y eso es, me parece, lo que deberíamos cuestionar. Que alguien llegue y traiga nuevos equipos que en ocasiones no están formados ni con la institucionalidad ni con la profesionalización que le corresponde a esa institución. Entonces me parece que es ahí lo que podría ser cuestionado. Y sí, lo hemos visto, los mexicanos sabemos que en los últimos quizá 80 años llegaba alguien y le ponía un estilo personal, diría por ahí un clásico, un estilo personal de gobernar, que llegaba y le ponía por tanto su sello. Y lo vemos en los programas sociales incluso. Programas sociales sexenalmente tienen el mismo objetivo. Las políticas públicas no cambian, son políticas públicas sanitarias, educativas, de bienestar, de seguridad, etcétera. No cambian, son las mismas, solo que le ponemos un sesgo que tiene como objetivo identificar, hacer el antes y después, hacer parteaguas. Pero en las instituciones los parteaguas no generan confianza. ¿Por qué razón? Porque evitan que efectivamente esos esfuerzos, acumulada la experiencia, acumulada la capacidad o infraestructura de la dependencia, puede ser utilizada de manera adecuada. Entonces me parece que lo vamos a seguir viendo, porque para cambiar eso necesitamos también una ciudadanía que realmente esté consciente de que los cambios no requieren un cambio de nombre, sino que los cambios requieren una transformación que surge desde la propia sociedad. Y es ahí el déficit, insisto, que hemos tenido, que se ha visto desde la academia, que las instituciones de alguna manera han tratado de paliar. Yo recuerdo no desde que tengo uso de razón, pero, eso ya es mucho más reciente, pero recuerdo que desde los años 80 hablábamos de una cultura de la legalidad y a construir una cultura de la legalidad, y vinieron los 90 con los órganos constitucionales autónomos y a construir una cultura de la legalidad, una cultura cívica, una cultura democrática. Y estamos en el 2020 y mañana vamos a estar diciendo que hay que construir una cultura de la legalidad, una cultura de la constitución, una cultura cívica, una cultura democrática. ¿Por qué? Porque pareciera que todos los esfuerzos institucionales, académicos e incluso ciudadanos no están llegando a buen puerto. Por eso, empezar a hacer las cosas de manera diferente es todo un reto para una sociedad que ha estado acostumbrada a las cosas de la misma manera. Yo creo que esto, como dicen por ahí, es un espacio de oportunidad para la reflexión, para el análisis, que no debemos dejar pasar. Algo que mencionaba también y que es parte fundamental en criminogénesis, la parte de los derechos humanos. Con este cambio, con esta pareciera forma de querer hacer malas cosas, incluso algunos lo han llamado como paternalismo, porque pareciera que se está magnificando los derechos humanos, y viene desde ámbitos internacionales, ¿no? No exclusivamente de México. Y de repente nosotros sentimos o percibimos que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México parecía que hay un impasse, como que algo pasó ahí y no sabemos qué está pasando, y lo que nos decían, se percibe un desasosiego, por llamarlo de una manera. ¿Qué podemos hacer o qué se puede hacer al respecto cuando es fundamental la participación de un organismo como este en el ámbito nacional? Bueno, yo creo que ahí tendríamos que partir de dos niveles de análisis. El primero es la percepción que se quiere construir desde las élites políticas, desde los grupos políticos. Aquí todos queremos llevar agua a nuestro molino y decir, esto está mal. Al final del día, las instituciones tienen una naturaleza
que no debemos olvidar, son de buena fe. Las instituciones tienen un diseño tal que cumple con un objetivo. Se crearon con un objetivo y no hay que perderlo de vista, no importa quién esté al frente. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos analizar? Pues ver si se está cumpliendo con el objetivo. Para ello, al final del día también podemos hacer cambios de estructura. Nosotros no podemos pensar que una estructura debe mantenerse de manera permanente durante 50, 100 años. Si vemos la PGR, tuvo cambios, se fue reestructurando, tenemos muy malas referencias entre la ciudadanía de lo que era la Procuraduría en ciertos sexenios, en ciertas épocas, pero al final del día no podemos desde el derecho decir que hemos construido una institución y que esta no debe de modificarse, porque si se modifica deja de cumplir con su objetivo. Una sociedad tan dinámica como la mexicana, ¿sí?, haría imposible que una institución de la misma manera atendiera durante 50, es más, durante 10 años. Las instituciones tienen que responder a la dinámica social, tienen que responder a las nuevas necesidades que se construyen todos los días. Y entonces aquí lo que habría que ver es cómo estas transformaciones que se están dando al interior de la comisión están afectando el cumplimiento de sus objetivos. Y hasta ese momento yo creo que lo demás forma parte de una discusión que en el ámbito de la política está bien. Es que le falta legitimidad, es que se hicieron mal las cosas, sí, pero esto al final del día en las democracias se legitima con el actuar de los titulares y de las instituciones. Esperemos que logre legitimar una institución que para los mexicanos tiene tanto valor como es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los derechos humanos, como bien se ha dicho, ha sido una preocupación constante, no en los últimos 10 años, en los últimos 20, no estamos hablando que por lo menos en los últimos 40 años, cuando se dan todos estos, desde la Guerra Sucia y un poco antes con el movimiento del 68, que forman parte de una discusión que va aparejada siempre con el modelo democrático. Y esto en la academia lo ilustramos de una manera muy simple. No hay democracia si no hay derechos, y la democracia y los derechos son lo que cabe en la Constitución. Por tanto, el conocimiento de esto está reflejado con las transformaciones que en la misma Constitución se han dado, y desde el 92 tenemos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un elemento fundamental para garantizar parte de la protección no jurisdiccional de los derechos humanos. Es fundamental, nadie lo duda, pero de eso a pensar que el cambio de estructuras pueda echar abajo todo lo que hemos logrado, porque se ha logrado muchísimo, hay que decirlo, pues es difícil de pensar y menos de analizar, porque las especulaciones para la academia en criminogénesis no creo que hagamos especulaciones, claro. Se hacen análisis objetivos, se pretende ser objetivo en el análisis que hacemos a partir de datos. Y en este momento estamos viendo como alguien que quizá tenía una visión muy parcial de lo que son los derechos humanos, muy parcial de lo que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tiene que actuar en consecuencia al encontrarse con lo que ahora sí son los derechos humanos desde una institución. Siempre en la vida política, siempre es más fácil estar en la oposición, porque puedes criticar, hacer críticas sin tanto sustento, porque el que está en la administración de una institución como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un marco normativo al que debe sujetarse. Claro. Entonces, no hay vuelta de hoja. Critica su actuación frente al marco normativo y ahí es donde nosotros podemos empezar a hacer análisis. Y al ciudadano le toca exactamente lo mismo, enterarse qué es la comisión, cuáles son sus límites, para qué le funciona, para qué le sirve y para qué no le sirve. Como aquí se acaba de decir, un elemento fundamental para prevenir el delito y que por tanto va a incidir en el respeto a los derechos humanos, pero también la construcción de una sociedad, de una ciudad segura, es la prevención del delito. Y eso no tiene que ver necesariamente con un marco normativo, sino con crear oportunidades en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, para que esa sociedad, ¿sí?, se sienta cada vez más segura. Entonces me parece que hay toda una construcción que dejamos de lado cuando queremos hacer solamente la disección de una institución, ¿no? Es una institución dentro de un conglomerado de instituciones que componen lo que es el gobierno mexicano, que junto con nosotros los ciudadanos somos el Estado mexicano. Y eso se nos olvida. El Estado somos nosotros los ciudadanos también. Somos la parte demográfica del Estado. Ellos son la parte institucional, la del gobierno. Pero esta comprensión pues requiere también una visión de conjunto que en ocasiones no se logra, porque venimos a discutir de la Comisión de Derechos Humanos, venimos a discutir de lo que está haciendo el Senado, venimos a discutir de lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos mexicanos, pero insisto, todos ellos
forman parte de una estructura mucho más amplia en la que también cabemos los ciudadanos. Aquí nos regresamos otra vez a las tres opiniones diferentes, ¿no? Porque la opinión, y yo lo he planteado mucho desde la primera entrevista que tuvimos con el doctor Alejandro Carlos, hablando de derechos humanos, la percepción de la ciudadanía, ¿no? Porque incluso de las mismas víctimas que ya están dentro del sistema, que sienten que aun cuando ya están en un listado de víctimas del sistema, aún así los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pareciera que es un ente que está ahí, pero que no les beneficia. ¿Cómo se puede cambiar esa percepción cuando las recomendaciones que emite este organismo muchas veces pareciera que quienes administran la justicia, pues vulgarmente como dice, se la pasan por el arco del triunfo? Es una recomendación, pero ahí se quedó, no se ganó absolutamente nada. ¿Cómo cambiamos la percepción? Los últimos cambios, las últimas reformas han ido modificando esa percepción, afortunadamente. Pero sí se necesita también cambiar lo que las personas creen que son las instituciones. Hay que decirlo, o sea, muchos movimientos sociales terminan lucrando con esa lucha por los derechos humanos. Terminan en ocasiones, sí, pervirtiendo la naturaleza de las instituciones. Se utiliza más el chantaje, la movilización como chantaje, que realmente la búsqueda de una satisfacción respecto de la violación de los derechos humanos. Y yo creo que tenemos muchos ejemplos a lo largo de los años, especialmente en los últimos años, donde pareciera que la lucha por los derechos humanos se convirtió para algunos en un modus vivendi. Así es. Y eso, pues al final del día, si nosotros lo mezclamos con el tema político en nuestro país, entenderemos toda esta dinámica que es hasta cierto punto perversa. ¿Por qué? Porque entonces las instituciones no cumplen con su papel de la manera adecuada. Pero por el otro lado también hay que decirlo, y me parece que es un tema que tocaste hace un momento, el tema ético. ¿Qué tan ético es que alguien que ha sido señalado, que se le han puesto enfrente evidencias, indicios y pruebas en ocasiones, se quede al frente de las instituciones? Nosotros no tenemos una tradición del servicio público como tiene otros países, donde a la menor duda, al menor resquicio de que nos haga dudar de la credibilidad, de la honorabilidad de una persona, esta se separa, motu propio. No necesita que nadie le diga que se separe, sino que se separe. Y si no se separa, la presión social inmediatamente lo logra. Nosotros no tenemos esa cultura política. ¿Por qué? Porque es una cultura del servicio público. Para tener una cultura del servicio público, yo siempre voy al ámbito de los derechos humanos, siempre enseño en las clases de derechos humanos que la Constitución, además de tener un montón de derechos, tiene derechos que no están claramente definidos. Yo siempre les pregunto, ¿hay un derecho a un buen gobierno? Y te dicen, no, es que en la Constitución no está. El que no está en la Constitución no significa que no lo tengamos. Tenemos el derecho a un buen gobierno. ¿Y qué implica el derecho a un buen gobierno? Y es ahí donde las cosas empiezan a hacerse más difusas y confusas, no solo para los ciudadanos, para los propios abogados. ¿De dónde extraemos principios para pretender que hay un derecho a un buen gobierno? La división de poderes es una regla muy práctica para entender que en la medida en que logramos que el poder no se concentre, empezamos a tener mejores gobiernos. Y para evitar que no se concentre, necesitamos entidades que sean una respecto a la otra autónomas, que sean imparciales sus titulares. Es decir, que aunque pertenezcan a un mismo grupo, su capacidad de servir sea tal que diga, sí, o sea, yo pertenezco al grupo, pero oye, yo tengo aquí un marco normativo al que debo sujetarme. Es lo que esperamos los ciudadanos. Pero ahora viene la otra parte, entonces las visiones. ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos con ciudadanos que en ocasiones no conocen ni sus propios derechos. Así es. Una cultura deficiente de la Constitución, una cultura deficiente de los derechos humanos hace que los derechos humanos entonces se vean en una perspectiva muy limitada. ¿Hasta dónde llega mi derecho? Y el contenido de los derechos es fundamental para poder ejercerlos. ¿Yo tengo derecho a que mis hijos vayan a la escuela o mis hijos tienen derecho a ir a la escuela? Sí. Bueno, vete a la escuela, pero hay un maestro que a veces va, a veces no va. ¿Su derecho a la educación está siendo satisfecho de manera adecuada? Yo siempre pongo algo que me impactó en el tema de los derechos humanos. Doy una conferencia acerca de la responsabilidad del Estado, se acerca al final un padre de familia y me dice, quiero que me ayude porque quiero demandar al Estado mexicano. ¿Qué le hizo el Estado? Le pregunto. Es que le violó el derecho a la educación a mi hijo. ¿Cómo que le violó el derecho a la educación?
nunca pudo inscribirlo. No, sí, ya terminó la primaria, mire, aquí está su certificado. Y su certificado, pues español 10, matemáticas 9, ciencias naturales 9, ciencias sociales 8, arte 8, educación física. Digo, oiga, yo lo reconozco, no tuve tan buenas calificaciones en la primaria como su hijo. ¿Por qué quiere demandarlo? O sea, le pusieron una escuela, sí, había una escuela bien bonita. Y tenía maestros, sí, maestros que iban y estaban ahí con ellos. ¿Le dieron libros de texto gratuito? Sí, le dieron libros de texto gratuito. Y en ocasiones les daban hasta de desayunar. ¿Y cómo le violaron su derecho a la educación? Pues tengo un certificado que tiene un promedio excelente. Es que mi hijo no sabe leer. Es que a veces dar todas las condiciones no significa que el derecho se haga realidad. Entonces algo falla, y esto es lo que todos los días en los tribunales mexicanos y en los tribunales de todas las partes del mundo se está definiendo el alcance, hasta dónde te alcanza el derecho, hasta dónde hay que llevarlo. Y esa cultura de los derechos humanos es lo que nos hace falta. Una gran parte de la población, una gran parte de los estudiantes de derecho no sabe cuál es el conjunto de todos sus derechos. Los abogados mismos en ocasiones tenemos dudas si tendrá derecho a esto. Entonces, para que se entienda la complejidad de analizar ya no el tema de los derechos humanos, sino el tema de la institución que protege fuera de tribunales los derechos humanos. Sin una sociedad que tenga una cultura más o menos mínima, básica de la Constitución, es difícil que esa cultura de los derechos humanos se consolide. Y nos vamos a encontrar con estas percepciones que en ocasiones son hasta contradictorias. Haciendo la equiparación, cuando nos decía que justicia para muchos era justicia igual a cárcel, aquí derechos humanos pareciera que los derechos son para los seres humanos que son buenas gentes, para los malos no deben haber derechos humanos, y esa es la parte que donde se radicaliza o se polariza la opinión pública, más ahora con las redes sociales. Sí, el tema de cuando vinculamos los derechos a la justicia penal es, yo creo, donde más dificultades encontramos, porque como bien lo acaba de decir Alex, nos encontramos con principios del sistema de justicia penal que a veces resultan contradictorios. Por un lado, la defensa de los derechos de las víctimas, pero también la defensa de los derechos de quienes han sido imputados de la comisión del delito. Es decir, están a la par, están en igualdad de circunstancias porque hay un elemento que se llama presunción de inocencia. Y esto hace que estén exactamente a la par, y que para el ciudadano que se ha visto ofendido, agraviado, injuriado en sus bienes que son básicos, pues yo creo que sí es algo difícil de entender, y que al final del día termina por ser injustificable a la luz de quien no conoce todo el sistema jurídico mexicano, porque eso es lo que hay, una igualdad entre el que ha sido víctima de un delito y el que se le imputa. Diferente cuando se le demuestra que hay elementos suficientes para acreditar la probable comisión de ese delito. Entonces, son temas que son difíciles de justificar y sobre todo de tratar, porque se hacen siempre desde el sentimiento y no desde la racionalidad. Siempre pongo un ejemplo que hay que llevar al límite siempre las cosas con los abogados. Le digo, a ver, ¿todos están de acuerdo con defender los derechos de todos aquellos que sean acusados de un delito? No, sí, por supuesto. Pero también de los secuestradores y de los homicidas y de los violadores, sí, por supuesto. Entonces les digo, ¿y si la persona que ha sido asesinada, que ha sido violada, que ha sido privada de su libertad de manera ilegal, que en ocasiones ha sido mutilado, es un familiar, pensarían lo mismo? Ahí las cosas cambian. Y ahí nos damos cuenta cómo la presunta racionalidad del derecho deja de serlo cuando somos parte de ese circuito donde los derechos están jugando. Y esto es muy importante en un país como México, donde creo todos tenemos algún agravio. Todos hemos sido en algún momento o víctimas, o hemos estado en la circunstancia que un familiar nuestro ha sido víctima, o un amigo nuestro ha sido víctima de un delito. Con una sociedad con esa forma, ¿sí?, de ver el delito y de ver a quienes están involucrados en vamos a llamar un fenómeno jurisdiccional como es el sistema de justicia penal, ¿qué podemos esperar? Pues podemos esperar que no nos pongamos de acuerdo. Entonces necesitamos generar ese tipo de conciencia que parte precisamente de una cultura de la Constitución, porque de otra manera lo que está pasando en el país, lo que hemos visto en redes, el maltrato a fuerzas armadas, el maltrato a elementos de seguridad, no es otra cosa más que
un reflejo de lo que desafortunadamente no hemos construido, esa civilidad, esa cultura democrática donde decimos, ok, vamos a pensar que la policía tiene una autoridad y esta autoridad está basada en el elemento de la buena fe que mencionaba. Nosotros ya no queremos eso como sociedad. Vemos al policía como el prepotente, el arbitrario, el que abusa, el que tiene un arma y que no la usa para defendernos en ocasiones, sino que la usa para agredirnos. Basta ver las redes para darnos cuenta cómo se está utilizando toda esta parafernalia de medios de comunicación para hacer que en ocasiones las instituciones también pierdan credibilidad frente a la sociedad. O haya sesgo, incluso. Recordé ahorita que hablaba sobre la justicia, hablando de esta situación y de redes y de cómo se radicaliza. Hace poquito tuvimos la oportunidad y de verdad la fortuna de tener por aquí a la maestra Amuchategui, que nos dio una conferencia magistral. Y tocábamos el tema de las mujeres y dijo, yo lo voy a decir porque pues, o sea, es mi opinión y lo he visto también plasmado en redes sociales de otros académicos. El tema de los feminicidios y el por qué tratarlo de manera diferente. Pareciera que el dogma a veces no se pone de acuerdo cuando se radicaliza la opinión y un homicidio de una mujer parece de mayor relevancia que el de un hombre, y entonces la opinión pública, más ahorita en redes sociales, pues toma alcances tremendos. Sí, y a mí me parece que otra vez hay que siempre matizar las cosas, sí, porque a veces nos vamos por una posición que es inamovible en términos de racionalidad, y eso no ocurre en el derecho. En el derecho no hay algo que sea totalmente absoluto, todo termina siendo relativo. El tema de los feminicidios no es un tema menor, porque hay que entender que el derecho desde siempre ha protegido a aquellos que tienen una situación de vulnerabilidad especial. Y a lo mismo hablamos de infanticidio que de parricidio o en este caso de feminicidio. Es decir, hay ciertas características que hacen que la comisión de una acción que pudiera tener una, vamos a llamarle, una definición legal genérica, ¿sí?, adquiera una mayor relevancia para el derecho penal, que trae aparejada una consecuencia penal, por supuesto, todavía más grave. En el caso particular, el tema de las mujeres es porque se le ha considerado en situación de vulnerabilidad históricamente, que las luchas para que alcancen esa igualdad, desde los 70, cuando tenemos la reforma del artículo 4 en materia de igualdad del hombre y la mujer ante la ley, ¿sí?, no han de verdad llegado a buen puerto. Y esto lo vemos todos los días. Todos los días nos damos cuenta que todavía en algunos lugares la mujer gana menos que el hombre. Y estamos hablando de que esta reforma de la igualdad salarial pues viene de los años 70, es decir, estamos por cumplir 50 años con esta idea, con este ideal. Vemos todos los instrumentos internacionales suscritos por México, donde estamos buscando esa igualdad, pero también estamos buscando que se elimine, ¿sí?, las situaciones de violencia hacia la mujer, en el ámbito doméstico, en el ámbito laboral, en el ámbito público. Estamos hablando, por ejemplo, ahora de los discursos que son de violencia política en el ámbito electoral o político-electoral. Es decir, hay todo un conjunto de elementos que nos obligan a la reflexión. Es decir, ¿por qué tenemos necesidad de estas instituciones? El derecho siempre reacciona, siempre va rezagado respecto de lo que está pasando en la sociedad. Y si estas instituciones, o vamos a llamarle mecanismos legales, existen, es porque son la respuesta a algo que está pasando en la sociedad. No nos lo inventamos. Y desafortunadamente, vuelvo al punto anterior, hasta que no nos toca y a mi hija le pasa algo, o a mi madre le pase algo, o a mi hermana le pasa algo, no me concientizo en muchas ocasiones. No justifico de ninguna manera tampoco algunas acciones con las que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, hacer violencia para que me vean. Ejercer violencia para que me vean es volver a una dinámica donde la violencia genera más violencia siempre. Así es. Y si estamos tratando de contrarrestar la violencia, no la vamos a contrarrestar con violencia. Esto es algo, en mi opinión, muy personal, pero sí estoy de acuerdo, por supuesto, que haya en el derecho los mecanismos para que en ciertas condiciones haya, como el reconocimiento del feminicidio, haya elementos para lograr que se proteja a las mujeres, especialmente en estos ámbitos donde esas mujeres, no todas las mujeres están en situación de vulnerabilidad, es cierto, pero hay mujeres que están en especial situación de vulnerabilidad, especialmente, voy a poner mi caso, el estado de Guerrero, en el estado de Guerrero, eso iba, donde las condiciones sociales, culturales, económicas,
hacen que una visión tradicional, no quiero utilizar la expresión machismo, porque van a decir, bueno, ¿de qué se habla realmente cuando hablamos del machismo? No, la situación de vulnerabilidad es utilizada por hombres y mujeres para agredir a hombres y mujeres también. Eso hay que decirlo. Pero también hasta dónde influye, doctor, la norma jurídica en cada entidad federativa, que cambia mucho que ver, no se trata de la misma manera. Digo, hablando de mi estado Querétaro, porque digo, seamos honestos, ¿cómo está? Sí, exactamente. O en el mismo Querétaro, a comparación con el Estado de México o el Estado de Hidalgo, la norma jurídica hasta donde también pareciera diferente y pareciera que estamos balcanizados ya hablando de derecho. Yo tengo una experiencia muy particular. Yo voy a hacer una especie de contextualización, no de propaganda. Yo estoy adscrito en la Universidad Autónoma de Guerrero al Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados. Ahí una de las fundadoras es la maestra o la doctora Rosa Isela Ojeda, que se ha convertido como una especie de representante principal de la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Digamos, el feminismo en su mejor expresión. ¿Y qué es lo que veo? Que la mayoría de las alumnas en esa institución, por el sesgo que advierten en las clases de muchos de los profesores, ¿sí? O tienen una concepción de la lucha de las mujeres, de la lucha por los derechos de la mujer, mucho mayor a la que existe en otras áreas, incluido derecho. Entonces, ahí yo advierto lo que tú mencionas. En Guerrero no es lo mismo la situación de las mujeres que viven en la zona urbana de Acapulco que los que viven en la zona rural de Acapulco. Hay una zona la alta rural, montaña. Bueno, ya no hablamos de la alta montaña, ya no hablamos de la región de tierra caliente o de la sierra, donde la situación de vulnerabilidad se agrava, donde todavía oímos que las mujeres son vendidas en ocasiones, que las niñas son realmente sí tratadas como cosas. Sí. Entonces, es algo que forma parte de una idiosincrasia, es una cuestión cultural que es difícil erradicar, sumamente difícil erradicar. ¿Lo debemos hacer? Sí, lo debemos hacer. El punto es, ¿qué esfuerzo puede tener éxito en un contexto donde no le podemos decir a los jóvenes, oigan, vayan a hacer su servicio social a aquella región donde la seguridad no está garantizada? Hay regiones del estado de Guerrero donde desafortunadamente no se puede brindar seguridad. La zona de la tierra caliente, las zonas de la sierra, son zonas altamente conflictivas, donde hemos visto, los medios nacionales desafortunadamente han hecho eco de estas situaciones, donde hemos visto que hay una violación sistemática a los derechos humanos. Ojo, no necesariamente por las autoridades, sino violaciones de derechos humanos por particulares, que es otro de los grandes rubros. Pero hablar de los usos y costumbres también con los pueblos originarios que tenemos en nuestro país, que son muchísimos, es meternos a un tema que es para un programa especial. Pero lo curioso es que si lo vemos desde el derecho, el artículo 2 constitucional dice, sí, respetamos cualquier sistema normativo interno, cualquier sistema normativo propio de los pueblos indígenas o originarios, pero siempre y cuando se respeten los derechos de la mujer. O sea, ahí está, pero hay que llevarlo ¿a la práctica? Hay que llevarlo a la práctica, hay que bajarlo. Y eso es lo más difícil cuando hablamos de las dinámicas demográficas de un país tan complejo como es México, un país de países. Que ahí es donde toca la administración pública estatal, la local, que también, bueno, es otra cuestión. Doctor, ¿quería decir algo? No, nada, simplemente comentar que precisamente en esas zonas, en esas regiones, es donde también hace falta acercar los servicios, acercar la participación social, etcétera. Pero la gran disyuntiva es cómo lo voy a hacer si el territorio no lo controlo yo. Así es. ¿No? Literal, para hablar como para hablar claro, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, la seguridad, etcétera. Entonces, eso es muy complicado porque entonces pareciera que esos espacios se van a convertir en semilleros de personas que posteriormente no me van a pertenecer a mi estado como entes productivos sociales, sino quizá tengan otros intereses y respondan a otras lógicas. Y eso es grave. Lo platicábamos ayer hablando de temas de salud y justicia con la creación del INSABI, que hacíamos la equiparación con el sistema de justicia penal, que tardó 8 años y no acaba de implementarse, y como de finales de noviembre
a implementarlo el día de hoy. ¿Qué va a pasar ahí con el sistema de salud? Que también es otra cuestión muy, muy complicada, muy difícil y que los estudiantes del derecho en ese rubro pues van a tener mucho, mucho trabajo, mucho que hacer este año, ¿no? Pues es que volvemos a la misma cuestión que platicábamos hace ya algunos años, ¿no? Cuando estaba como investigador en el Senado. Ajá. Finalmente, el tema de los derechos humanos es un tema de dinero, es un tema de recursos y es un tema de políticas públicas que estén verdaderamente, digamos que identificadas con estos intereses y no es algo simple, ¿no? Porque, pues sí, desde la federación se pueden tomar muchas decisiones, pero también las decisiones se toman a nivel de los estados y también a nivel de los municipios. Entonces, lograr esa congruencia, alinear esos astros, pues no es simple, porque además vamos a encontrar en muchos casos, ¿no?, una diferencia de tono político, ¿no?, una ideología distinta, en donde pues cada quien quiere que la medallita sea colgada en su cuello, ¿no? Así es. Y les decía yo hace rato, los egos que pasan, eso es muy complicado. Hasta dónde también tenemos que, aquí la responsabilidad como mexicanos, independientemente del puesto, lugar que ocupemos en una institución pública o privada, hasta dónde también nos toca en este afán de nosotros del eslogan completo de nuestro programa de educar la conciencia, a dónde tenemos que también tomar la parte que nos corresponde para hacer la parte que nos corresponde para este país. Pues yo pensaría así algo muy simple y sería a partir de nuestro tramo de responsabilidad si somos servidores públicos, a partir de nuestras responsabilidades como académicos, como profesores universitarios, a partir de nuestra responsabilidad como padres de familia, a partir de nuestra responsabilidad como ciudadanos. O sea, haciendo desde nuestro pequeño tramo de influencia nuestra tarea, podemos pensar en comenzar a generar un cambio, ¿no? Porque además, pues eso se transmite. Así es. Los ejemplos, los seres humanos somos animales de ejemplo, nos dicen. A algunos no les gusta el término, pero a final de cuentas somos ejemplos. Seguimos a los demás. Nos decía, a la referencia que nos hacía de esta maestra, una académica, hasta dónde también el académico, ustedes que son académicos de tantos años, nuestra gloriosa UNAM, los alumnos abrevan de ustedes y también el ejemplo los se lleva por ese camino que les marcan. ¿La responsabilidad? Claro, yo ahí pondría como ejemplo quizá el servicio público. La mayoría de nuestros estudiantes están pensando en el servicio público. Sin embargo, cuando llegan a la licenciatura, muchos de ellos ya tienen sus valores formados. Cuando hablamos de un código deontológico de la profesión, se oye muy bien, lo repetimos. Los abogados creo que preferimos el de Couture, la mayoría. Repetimos el código deontológico y pasamos la materia, tenemos 10 en ética, pero cuando llegamos al servicio público, pues resulta que lo que habíamos dicho no se hace. ¿Qué es lo que pasa? Me parece que es un tema educativo, pero de educación del primer, vamos a llamar, contacto con la educación, que es la familia. Y aquí es algo que no hemos logrado capitalizar. No lo hemos logrado capitalizar porque desafortunadamente, conforme van transcurriendo los espacios educativos o formativos, el joven se va encontrando con pocos ejemplos. Valdría la pena preguntarnos cuántos profesores siguen vendiendo calificaciones en este país. O sea, esto es grave y la mayoría de las veces no hacemos la búsqueda de un punto de inflexión. Yo hace algunos meses escuché que mis alumnos me decían, cuando les preguntaba por temas que se supone al nivel en que se encuentran ya deberían dominar, les preguntaba, ¿y por qué no saben esto? ¿Y quién les da esto? Y malos diseños, por ejemplo, en mi universidad quitaron el derecho romano de la carrera de derecho. Dije, ¿en qué cabeza tan tonta puede caber que puede haber un abogado realmente sin tener la formación del derecho romano? Es básico, los principios del derecho literalmente abrevan en el derecho romano, que no es ni privado ni público, es derecho simplemente. Pero bueno, seguí preguntando hasta que llegó el momento que me dijo, ¿quiere que le diga la verdad? Pues algunos de nuestros profesores nos cobran por pasar la materia. Yo dije, bueno, ¿y qué hacen? No, pues no hacemos nada, o sea, al final del día pagamos y pues ya no vamos a tomar esa clase porque el maestro no va, cobra y tú vas a tener tu 10. Qué grave. Y le dije, no, no es grave, es escandaloso.
Porque yo les dije, bueno, ok, no me voy a meter con ese tema. Ustedes decidieron ser tan corruptos como su profesor. ¿Pero hicieron algo? ¿Hicieron la diferencia? Es decir, ya pagué por la materia, ahora me voy a poner a estudiar, vamos a hacer un círculo de estudio. No, pues no. Se acercaron a otro maestro que no les cobrara para decirle, oriéntenos porque sí queremos saber, ¿no? Me interesa el estudio. Me interesa, ¿sí? Conocer esta materia, que ya tengo 10 porque la pagué. ¿No? Ok, no hay problema. Entonces, su visión del mundo, ¿sí?, también está mal. No es solo la del profesor. El profesor es un corrupto y a lo mejor no había otra que pagarle. ¿Por qué? Porque o lo protege a alguien o forma parte de un círculo que se dedica a eso en esa universidad, en esa escuela. ¿Pero qué hace el alumno si no tiene los valores? Si no tiene, por otro lado, el apoyo de los demás profesores, de los propios compañeros o la visión, a lo mejor, de los padres. O sea, creo que ahí hay cosas muy importantes que tenemos que empezar a analizar para entender lo que está pasando en la sociedad. Y aquí ahorita que mencionaban estos temas, no es nada más el derecho. La administración pública, la ciencia política, la sociología, nos provee de mucha información para empezar a reflexionar sobre lo que está pasando en el país, sobre los grandes retos que tenemos, porque si lo vemos solo como una política pública y no entendemos, por ejemplo, el fenómeno que existe entre las élites políticas, nos estamos perdiendo de una gran cosa. El tema del ego que se mencionaba aquí, pues es un tema que ha sido prohijado durante centurias en este país. Siempre hemos tenido al caudillo, al salvador, al hombre proverbial, al hombre providencial que viene a salvarnos. Pareciera que somos incapaces de organizarnos nosotros para solucionar las cosas. Y hemos acuñado expresiones como la de papá gobierno, que papá gobierno nos dé todo. Y hemos, por tanto, generado una sociedad que en ocasiones no alcanza a organizarse, no conoce la forma de organizarse y no hace lo que le toca hacer. Y por el otro lado tenemos, pues, lo que hemos visto, una corrupción amplia, rampante, que se está tratando de contener a través de mecanismos que aparecen hoy día en el marco jurídico, pero que su concreción requiere del conocimiento de los ciudadanos, pero también de quienes están al frente de las instituciones. Entonces, estas visiones siempre van a estar ahí de manera permanente, van a estar generando esta discusión pública, y en la medida en que no tengamos un piso parejo de información para poder hacer esta discusión, no estaremos llegando a ningún punto donde nos pongamos de acuerdo. Y de lo que se trata es de que aportemos para construir algo en lo que todos nos sintamos satisfechos. Es el gran reto que tenemos, no de pelearnos. Pelearse es lo más fácil. Claro. Pero una sociedad que aprende a organizarse, hay un libro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que me regalaron hace algunos meses que se llama Colaborar con el enemigo. Cuando aprendemos a colaborar con el que piensa diferente, empezamos a realmente a construir. Y utilizando el eslogan que tenemos hoy día, empezamos a transformarnos. Me parece que es el gran reto que tenemos como sociedad, como académicos y también cuando nos toca como servidores públicos. Pues vaya que nos dejan para el análisis muchísimo que compartir, nos dejan mucho que pensar en un año, en un día primero de un año, para muchos es el principio de la década, para otros ahí discrepan también, pero ya sabe que ahora con las redes sociales todo el mundo opinamos de todo. Un saludo a quienes estuvieron pendientes de nuestro programa, de verdad, nos deja mucha tarea y siempre les decimos que es una cátedra gratuita lo que nos comparten ustedes. Tarea les pedimos para quienes nos miran a través de las redes sociales. ¿Cuál sería la tarea que les dejaría pendiente, doctor? Que hable de la revista. Bueno, nada, yo creo que hacer un resumen de todo lo que se dijo acá sería como muy complicado. Ajá. Pero sí quisiera dejar un mensaje que podría tomar de esta anécdota tan interesante que nos compartió David. Ajá. De este fenómeno en la escuela, ¿no? No te quejes si no te quejas, ¿no? Hay que decir, hay que denunciar, ¿no? Hay que señalar lo que no esté correcto. Y las instituciones, por su parte, pues deberán hacer lo propio, ¿no? En cuanto a su función, porque no lo entendí muy claro, pero pareciera que planteabas el tema de como una suerte de cofradía donde no se podía penetrar, ¿no? En el tema de estas complicidades que también existen en las academias, pues bueno,
hay que romperlas a partir de estas quejas, de estas denuncias, de estos señalamientos. Y diría para este año 2020 que pues está iniciando, ¿no? Que tenemos toda una oportunidad de desarrollar los proyectos que tengamos en mente. Yo, por ejemplo, tengo pensado coordinar 3 libros, sacar 3 revistas, no sé, fortalecer nuevas capacidades institucionales de una encomienda que me acaban de hacer, en donde desde las instituciones también tenemos que investigar. Es algo que tiene que cambiar. Las instituciones del Estado, no solamente las especializadas, y me podría referir a Jurídicas de la UNAM, INACIPE, no sé, etcétera, sino las instituciones que tienen los insumos, es donde se tiene que hacer la investigación. Y creo que partiendo de esa premisa podemos lograr grandes cambios con los datos duros, las experiencias, las buenas prácticas, las vivencias, y es algo que hay que celebrar y que hay que festejar a la cuarta transformación. Bueno, yo me quedaría también con esta parte, me parece sumamente importante, porque cuando hablamos de la 4T, en realidad nos vamos a referir en principio al servicio público federal, pero un servicio público federal que tiene a su cargo muchas de las demandas de la sociedad. Y aquí yo debo decir, o sea, tenemos los instrumentos para ese servicio público, lo acaba de mencionar, el INACIPE, que forma parte de un sector específico, frente al INACIPE o junto al INACIPE. En otro sector está el Instituto de la Judicatura Federal, en otro sector está el Instituto Matías Romero, en otro sector tenemos las universidades del Ejército y Fuerza Aérea, tenemos por supuesto los centros de estudios navales, la Universidad de la Marina, tenemos otras instituciones en el ámbito magisterial, es decir, sí tenemos elementos para formar servidores públicos. Y el servicio público debe de verse de alguna manera, ¿sí?, reflejado en la labor de estas instituciones que se han construido desde hace décadas y que se han fortalecido y que de verdad sirven, pero que en la medida de las posibilidades de cada institución, ¿sí?, no se ha llevado a la, vamos a decir, a la publicitación de sus resultados. Y estos movimientos en ocasiones son los que nosotros como ciudadanos cuestionamos. ¿Qué está pasando con todos estos servidores públicos que durante años se han estado formando en las instituciones y que desde la noche a la mañana ya no están? ¿De verdad no sirvió esa formación? ¿No sirvió esa formación? Si no sirvió, ¿por qué no sirvió? Yo creo que el caso más ejemplar puede ser lo que hemos estado viendo en el Poder Judicial de la Federación, donde empiezan las investigaciones contra jueces, contra magistrados, contra servidores públicos, que van a terminar con su separación. Y decimos, pero si el Poder Judicial era de alguna manera el emblema en términos de la formación de servidores públicos, porque pasaban por procesos en los que yo recuerdo estuve de alguna manera sirviendo, que garantizaban que quienes llegaran tuvieran ciertos elementos de confiabilidad, de credibilidad, para que el servicio público, ese servicio público judicial, realmente fuera el adecuado, el idóneo para la sociedad. Y nos encontramos que a pesar de todo eso, de toda esa estructura, se dieron fenómenos de corrupción, se dieron fenómenos que atentan contra esa visión que se tiene o que se debería tener de un buen juez. Entonces, eso pasa también en las policías tienen sus universidades en algunos casos, la universidad en Guerrero es una universidad policial, en otros son centros o institutos de formación policial, pero al final del día tenemos eso, ¿se está realmente utilizando? O, ahí viene la gran pregunta, quizá para un programa diferente, que inviten a alguien que sí sabe, ¿se está simulando? ¿Estamos simulando al formar servidores públicos? ¿Y para qué estamos simulando? Yo lo dejaría ahí. Y wow. Wow. No, claro. Sí, claro, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque es el mismo cuestionamiento que hace el ciudadano común. Claro. Exacto, en la universidad, de verdad estamos formando los mejores abogados para que lleguen al foro, para que lleguen a la vida profesional, o estamos simulando. Pagando ¿sí? asignaturas. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que reflexionar todos. Hace un momento utilizaban el concepto desde el lugar en que nos encontremos. Siempre hemos dicho, ¿no?, desde la trinchera que nos tocó defender, pero eso la trinchera suena como a guerra, ¿verdad? Ajá. Entonces
desde el espacio donde nos estamos desarrollando profesionalmente, desde el espacio donde como ciudadanos estamos viviendo, en la cotidianidad donde están nuestros hijos, nuestros intereses, tenemos que empezar a reflexionar sobre lo que son las instituciones y lo que deben ser las instituciones. Ese es el gran reto que me parece que en este 2020 podemos echarnos a cuestas. Pues muchas gracias, de verdad. Por ahí quienes estuvieron conectados con nosotros, un saludo hasta Michoacán. Feliz año nuevo, primer programa de muchas más de este año, nos dice Leslie Linares de Michoacán. Y por aquí está Lucía Fornelli, por ahí está, deseando feliz año, queridísima maestra, una de nuestras invitadas, por aquí ya estuvo, experta en seguridad, ¿verdad? Bueno, sí, muy experta en seguridad, gracias por estar presente. A todos los que están presentes y que no se aparecen, porque a muchos les da pena escribir, pero sabemos que están ahí. Tenemos fans que desde más allá de nuestras fronteras nos miran también todos los días, de verdad nos deja mucho y de verdad es un placer y un honor que nos haya acompañado y que hayamos iniciado de esta manera, doctor, este año fabuloso, de verdad. No, a mí, de verdad me queda el agradecimiento para ustedes, para INADEC, por supuesto para Criminogénesis, para estar aquí iniciando el año con el pie derecho y con muchas ganas. Yo les voy a compartir algo que me escribió alguien ayer. Las coincidencias son decisiones y las decisiones construyen caminos y abren puertas, también cierran puertas. Gracias por construir caminos con nosotros y por abrirnos sus puertas. Por ahí nos lo regaló el día de ayer. Gracias, doctor querido. Palabras maravillosas que casi siempre las palabras construyen o destruyen al ser humano. Entonces, el tener amigos que con palabras nos alicienten, vaya que es uno de los mayores tesoros de la vida. Agradecemos infinitamente al Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, como siempre a la Universidad de INADEC, al doctor Anatolio González Emigdio, que por ahí debe de estar presente mirándonos, porque siempre está presente checando cómo hacemos los programas. Gracias, doctor. A todos los que integran a la parte administrativa de Universidad de INADEC, que ahorita están de vacaciones descansando, y nosotros estamos por acá en Insurgentes Sur 623, en el campo de Insurgentes, ya pronto regresamos de vacaciones. Gracias por un programa maravilloso. Nos deja mucho, tuvimos que tocar muchos temas porque desde Guerrero no es fácil venir hasta acá, ya nos invitará a dar una vuelta por allá. No, invitados desde ahorita. Porque también tiene programas al respecto, también dirige programas, aparte de catedrático, aparte de funcionario. Hay mucho que todavía nos puede compartir, doctor. Lo vamos a dejar comprometido para un programa posterior. Encantado. Gracias, doctor Alejandro. No, encantado. Felicidades. Feliz año. Pues gracias, queridos amigos, feliz año nuevo. Ahora sí, ayer me regañaba aquí el ingeniero que yo no decía feliz año nuevo, yo alegaba que estábamos todavía en el viejo, hoy sí estamos en el feliz año nuevo. Todos disfruten, los que están más allá de nuestras fronteras, un abrazo filial de parte de todos los que hacemos el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Soy Delia Linares Alvarado, nos vemos mañana, muchas gracias.